23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me enseña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestro auxilio, que nos ayude durante este momento de estudio, para que podamos realmente concentrarnos y que todo lo que vayamos a aprender podamos hacerlo vida. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sentamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un cordial saludo, estimados hermanos. Bienvenidos a esta nueva clase de tercer nivel. Estamos ya en lo que respecta al análisis hermenéutico de un texto bíblico, específicamente en el análisis histórico. Así que vamos en este momento a empezar con la clase. Entraremos a una segunda parte, así que empezamos pues a compartir la pantalla. Entonces, tenemos nosotros el análisis hermenéutico de un texto bíblico, la segunda parte, ¿no? En la ocasión anterior estábamos viendo un poco los conceptos, las definiciones. Ahora veremos un ejemplo para que podamos entender de qué se trata, ¿no? Avanzamos. Para comprender la importancia de considerar los textos según el contexto histórico, hemos de considerar el siguiente ejemplo. Génesis capítulo 17, versículos del 11 al 12. Leamos qué nos dice esta cita bíblica. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras que acabamos nosotros de escuchar ahora son dirigidas a Abraham por parte de Dios. Entonces podríamos tener una interrogante ahora, ¿no? ¿Cuál es su verdadero significado para aquel entonces y en la actualidad? O sea, ¿cuál es el significado que tenían estas palabras en el momento en el que Dios se les dijo a Abraham? ¿Y cuál es su significado en la actualidad? Veamos. En primer lugar, veamos quién es este personaje llamado Abraham. Lo primero, ¿no? Abraham era natural de Ur de Caldea, ¿sí? En la antigua Sumeria, al sur de la Mesopotamia, en la desembocadura del río Éufrates, en el Golfo Pérsico, ¿sí? Lo que es, esto lo podemos encontrar en un atlas histórico, ¿no? De origen pagano, porque daba culto a otros dioses por la tradición de sus padres, y también era un hombre adinerado. Entonces, ya tenemos una idea de quién era Abraham, ¿no? Entonces, natural de Ur de Caldea, ¿no? Lo que era la antigua Sumeria, ¿sí? De origen pagano, porque daba culto a otros dioses por la tradición de sus padres, y también un hombre adinerado. ¿Por qué eligió Dios a Abraham para hacer un pacto? Abraham era del pueblo semita, descendiente de Sem, o sea, el hijo mayor de Noé. Noé, a su vez, es descendiente de Set, hijo de Adán, ¿sí? En un principio, Dios escogió a un hombre, específicamente a Adán, para hacerse conocer por la humanidad. Lo bendijo y le impuso un mandamiento que el hombre quebrantó, que le costó la expulsión del paraíso. Pero no quedó a su suerte por ello, sino que implícitamente le hizo una promesa de salvación. Dios establece una alianza con Noé, sus hijos y su descendencia, tratando de comenzar a restablecer el orden que había instituido en un principio para con el hombre. De ahí la razón por la cual Dios escoge a Abraham.
Entonces vemos aquí que hay una explicación de por qué se escoge en este caso a Abraham para realizar este pacto. ¿Por qué escogió Dios la circuncisión como alianza con Abraham? Entonces veamos un poco, ¿no? Inicialmente Dios establece una primera alianza o pacto según la tradición del hombre, es decir, por medio de sacrificios de animales. Esta fue la primera alianza o pacto entre los hombres y Dios. Posteriormente establece la alianza de la circuncisión, donde ya no se sacrifica la carne de otros, sino la propia, y la bendice de la misma forma que la hizo con Adán y con Noé. Entonces, miren ustedes cómo ocurre, ¿no? Ya no es la carne del animal la que se sacrifica, sino que ahora es una carne propia del hombre, ¿sí? Que se bendice. Dios va guiando y educando a su pueblo en el tiempo, hablando el lenguaje humano, los va llevando de a poco a la comprensión del verdadero sacrificio agradable a Dios. Ya en tiempos de Moisés les dice: circuncidad vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ya la circuncisión empieza a tomar un nuevo rumbo. Ya no es solamente cortar la carne que rodea la virilidad del hombre, causa de grandes y graves pecados, sino también cortar todo aquello que rodea su corazón y que lo ata al mundo y lo aleja de Dios. Entonces, poco a poco la circuncisión va tomando un nuevo rumbo de lo que Dios realmente quería. Ese es su plan salvífico. Más adelante Dios lo dirá con mayor claridad con ocasión del pecado de adulterio y muerte llevado a cabo por el rey David y su posterior arrepentimiento. ¿Qué significado actual tiene para nosotros este texto que acabamos de leer, ¿no? El mismo que para aquel entonces, pues la palabra de Dios expresa su voluntad, la que siempre ha sido la misma. Mas esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos reveló la verdad sobre Dios. Pues los cielos se abrieron para manifestarlo, y en él se manifestó la voluntad de Dios, la que cumplió a cabalidad. El verdadero sacrificio agradable a Dios es dejar en la cruz de Cristo todo aquello que nos ata al mundo y nos aleja de Dios. Esta es la radicalidad a la que se refiere Jesús en el Sermón de la Montaña y que la predica durante todo su ministerio público. Solo así podremos entrar otra vez en comunión con Dios, como fuera su voluntad en el principio. Esta comunión se realiza por medio de Jesucristo y se actualiza en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces vemos cómo este texto tiene el significado tiene bastante profundidad, ¿no? Se dice que el verdadero sacrificio agradable a Dios es dejar en la cruz de Cristo todo aquello que nos ata al mundo y nos aleja de Dios. Es decir, todo el pecado, todo aquello que no nos permite seguirlo realmente al Señor como Él se lo merece. Ese es el verdadero sacrificio que debemos de hacer. Dejar a un lado esa vida pasada, eso que de pronto nos está costando, cuando nosotros recién ingresamos a conocerlo a Cristo en el movimiento o en distintos momentos, nos dimos cuenta, ¿no?, que era importante dejar todo esto. Y eso exige un sacrificio, porque no es fácil. No es fácil dejar a un lado un vicio, dejar a un lado algún pecado que ha estado dominando nuestra vida durante mucho tiempo. Entonces, el Señor nos permite unir nuestros sufrimientos, ese sacrificio que tenemos de dejar ese pecado con su cruz. Dejarlo para empezar realmente, ahora sí, a santificarnos. O sea, solo de esa manera podremos nosotros estar en comunión con el Señor. Podremos estar en comunión con Él. Ahora, esta comunión se realiza por medio de Jesucristo y se actualiza en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Por eso es que para recibir al Señor en la Eucaristía debemos estar en gracia. Debemos habernos confesado con anterioridad y obviamente luego recibirlo en la Eucaristía. Resulta evidente que una de las condiciones para poder hacer un análisis hermenéutico de un texto bíblico presupone el conocimiento, no solo del libro en donde se encuentra escrito el texto, sino de toda la Sagrada Escritura como una sola unidad. O sea, aquí está el ejercicio que vamos a hacer nosotros en casa
Vamos a leer Primera de Corintios, la carta de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27, y vamos a explicar el contexto histórico de la cita bíblica. O sea, vamos a entender un poco a qué se refiere Pablo en esta cita bíblica, pero a partir del contexto histórico, a partir de lo que nos dice la historia referente a este asunto. Así que con esto pues vamos ya a hacer la oración final. Vamos a darle gracias a nuestra Madre Santísima porque también nos ha acompañado, porque también ha estado con nosotros. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y que puedan tener una excelente jornada. Con Cristo todo, sin Cristo nada, con Él debemos caminar. Con Cristo todo, sin Cristo nada, nos ha llamado para amar. Con Cristo todo,